funciones, ahora la razón de cambio, ¿ya? Entonces una función derivada f' de x, ya diferenciarán, si está la f con una coma arriba, quiere decir derivada, y si la f está sin la coma, es la función, lo que le llamo yo la propia, la original, ¿no? Entonces, la derivada de f con respecto a la función es una medida de cómo cambia la función a medida que crece la variable x. Entonces decimos que la derivada de la función mide la razón de cambio de f o de la función con respecto a la variable x. Entonces la función y igual a f de x, la derivada es, ya saben, derivada de y con respecto a de x o f' de x, es la razón de cambio de y con respecto a x. Es decir, a medida que cambia x, la variable independiente va cambiando también la variable dependiente. En general, la razón de cambio es una variable con respecto a otra función derivada. ¿Ya? Ya habíamos dicho, también se puede utilizar cualquier variable, no cambia en sí los procesos, las definiciones de derivadas. Entonces vemos, por ejemplo, ahí tenemos a igual a f en función de t. Entonces, si derivamos eso, queda derivada de a en función de la derivada de t, o f' de t. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es la razón de cambio de a con respecto a t. Es decir, si t cambia, a también va cambiando, ¿no? Tiene un mensaje. Si la variable t representa el tiempo, entonces la función derivada mide la razón de cambio con respecto al tiempo que pasa. ¿Ya? Este es un concepto importante, dice, si medimos como una variable cambia cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, de hecho, vieron ustedes física. Entonces, en uno de los temas, en la velocidad, en el espacio, entonces vemos que a medida que crece el tiempo, la velocidad del móvil crece, o el espacio que recorre, a medida que aumenta el tiempo, el espacio que recorre un móvil en movimiento, ¿no? También aumenta. Podría definirse de esa forma. Entonces ahí vemos, dices, al inicio es teoría, ¿no? Por ejemplo, si C representa el valor de un automóvil medido diariamente, podemos decir que C es una función del tiempo. Entonces la variable C está en función del tiempo. Si derivamos, nos queda la derivada de C con respecto a la derivada de T o f' de T. ¿Ya? Entonces, representa esto que el valor del automóvil va cambiando con relación de C a T. ¿Ya? Pues ahí está un poco de teoría. De lo que les decía con relación a física, donde especialmente se estudia el incremento de velocidad, el incremento de masa, etc. Ya, vamos al ejemplo. El volumen de agua de un contenedor B en centímetros cúbicos está dado por la fórmula V igual 300 más 2T menos T cuadrado, donde T se mide en segundos. Entonces, literal A, ¿qué representa la derivada de B con relación a T? Literal B, ¿qué unidades se usan para la derivada de B con relación a T? Halla el valor de la derivada de B con relación a T cuando T vale 3 e interprete. Vamos entonces a hacer el literal A. ¿Qué dice? ¿Qué representa dB con dt? Entonces ya está arriba dado que T se mide en segundos. Por lo tanto, si B dice que es el volumen en centímetros cúbicos y T se mide en segundos, entonces dB con relación a T representa la razón de cambio del volumen de agua en el contenedor, ¿no? Entonces, porque dice que es la razón y nos está hablando de un contenedor que se mide en centímetros cúbicos en relación al tiempo en segundos. Entonces, esta sería una de las interpretaciones que representa la razón de cambio de quién, del volumen del agua en el contenedor, lógicamente en función del tiempo. Entonces estamos llenando, qué sé yo, un tanque. Mientras más tiempo cae el agua, más agua vamos a tener dentro del tanque. B, ¿qué unidades se usan para
B y T, ¿ya? Entonces dice, si el volumen se mide en centímetros cúbicos, ¿no? Y el tiempo en segundos, entonces reemplazamos solamente las unidades. Entonces dB con relación a T se mide en centímetros cúbicos por segundo. Es decir, centímetros cúbicos por segundo a la menos 1. ¿De dónde sale esto? Entonces, la derivada de B con relación a dt. Entonces, reemplazamos B, que está en centímetros cúbicos, T en segundos. ¿Por qué nos queda segundo a la menos 1? Porque ya sabemos que acá está con más 1 y sube arriba con menos 1. Por lo general, en BI se expresa de esta forma, ¿no? Vamos al C. Halle el valor de la derivada de B con relación a T cuando el tiempo es igual a 3 segundos. ¿Ya? Entonces, si derivamos la función, como nos pide que hallemos el valor de la derivada, entonces primero derivamos la función de B. Entonces nos queda, ya hacemos la derivada de una constante 0, la derivada de 2t nos queda solamente 2, menos la derivada de t cuadrado, 2t. Entonces, como nos pide t igual a 3, ¿qué hacemos? Únicamente reemplazamos en vez de t el valor que nos da. Entonces nos queda 2 menos 2t que vale 3. Y realizamos las operaciones, esto ya dominan. Entonces 2 por 3 nos queda 6 y 2 menos 6 nos queda menos 4. Entonces ese es el valor de la derivada de b con relación a t cuando el tiempo ha transcurrido 3 segundos. Dice D, interprete la respuesta del apartado C, es decir, hay que interpretar esta respuesta. ¿Ya? Entonces dice, dado que este valor es negativo, entonces ojo, este valor es negativo. Ya sabemos un valor negativo, ¿qué significa? Entonces, en este caso, en el contenedor, el agua está saliendo del contenedor. ¿Sí? ¿A qué velocidad? A 4 centímetros cúbicos por segundo. Es decir, quedaría a 4 centímetros cúbicos por cada segundo. ¿Ya? Esa sería la interpretación. Entonces, igual en física les debe haber enseñado, cuando es positivo, significa aceleración, ¿ya? Que va incrementando, y cuando es negativo, va disminuyendo, ¿no? Es similar a lo de física. ¿Alguna duda hasta aquí, alguien? Listo, entonces veamos otro ejemplo. Una compañía extrae cobre donde la masa de cobre es X. Entonces esto hay que analizar bien, ¿no? Se mide en miles de toneladas, ¿ya? O sea, miles de toneladas. La ganancia de la compañía lo simboliza con G y mide en millones de dólares. Depende del cobre extraído. La ganancia está dada por la función. Entonces, esta es la función que sacó la compañía para obtener la ganancia dependiente de qué? De la masa que extrae de cobre. ¿Ya? Entonces, esta es la función. A. Halle G de 0 y G de 6 e interprete estos resultados. Entonces, ojo, aquí no nos pide derribar, solamente nos pide que haya G de 0 y G de 6. Esto ya saben ustedes. Tenemos la función, la de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la función el primer valor que nos da 0. Entonces, 2,3 por x que vale 0, menos 0,05 por x que vale 0 al cuadrado, menos 12. Ya, realizan las operaciones. Ya saben que esto se hace 0, esto de aquí se hace 0. Por lo tanto, G de 0 nos queda menos 12. ¿Ya? Similar con G de 6. ¿Ya? Entonces reemplazamos en la función 2,3 por x que vale 6, menos 0,5 por x que vale 6 y eso al cuadrado, menos 2. Entonces, realizando las operaciones, 6 por 6, 36 por 2. Perdón, aquí 2.3 por 6 nada más. Nos queda 13,8. Acá si es 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y 36 por 0,5, 1,8. Menos 2. Entonces, realizando las operaciones, nos queda el valor de 0.
Entonces aquí hay que interpretar, nos dice que interprete estos resultados. Entonces una posible interpretación dice, G de 0 vale menos 12. Entonces, ¿qué? Como dice que esta ecuación es la ganancia de la compañía, entonces como nos queda negativo, ¿qué quiere decir? Es una pérdida. ¿De cuánto? De 12. ¿Por qué millones? Porque ojo que acá dice G medida en millones de dólares. Entonces, es una pérdida de 12 millones de dólares. Entonces, el signo positivo o negativo hay que interpretar según el contexto del ejercicio. Ya, ahora, cuando nos sale 0, entonces G de 6 nos salió 0. Entonces, ¿qué significa? Como es la ganancia, entonces, ¿qué quiere decir el 0? Que no hay ganancia ni pérdida. Es decir, está en un punto de equilibrio, que eso deben haber visto en la otra asignatura. ¿Listo? Entonces, ahí está un análisis. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí, como es negativo, va a ser pérdida de la compañía. ¿De cuánto? De 12 millones de dólares. Acá, en cambio, como nos da 0 y es la ecuación que representa la ganancia, quiere decir que no hay ganancia ni pérdida. Está en un punto de equilibrio, en este caso, la compañía. ¿Alguna duda ahí? Vamos, entonces no hay duda. Siguiente. Ya, vamos al literal B. Dice, halle la derivada de G con respecto a dx. Luego dice, ¿qué representa dg con respecto a dgx? Entonces vamos por parte. Primero, hallar la derivada. ¿Ya? Entonces la función tenemos, derivando nos queda 2,3. Acá derivando esto, 2 por 0,5, 0,1 por x. Ya tenemos la derivada. Entonces, ¿qué representa? Representa la razón de cambio de la ganancia a medida que crece la cantidad de cobre extraída. Entonces, la derivada, como ya dijimos al inicio, es la razón de cambio, ¿no? Entonces, en este caso, la derivada, esto es la razón de cambio de la ganancia a medida que crece la cantidad de cobre extraída. Es lógico, mientras más cobre extrae la compañía, más ganancia va a tener. Vamos al literal C. Hay el valor de G y de la derivada de G cuando X vale 20 y cuando X vale 25. Entonces vamos por parte. Primero vamos a hallar el valor de G en la función de acá. Nos pide en la función G. Entonces tenemos reemplazando primero el 20, G de 20, 2,3 por 20 menos 0,5 por 20 al cuadrado menos 2. Ya saben las operaciones. 2 por 0.3 por 20, 46. 0,5 por 420 menos 12. Entonces, G de 20 nos da 14. Listo. ¿Ya? Ahora vamos a calcular G de 25, es decir, cuando X vale 25. Claro, aquí hay todos, pero nadie de mi compañero. ¿Cómo? A ver, ¿alguien decía algo? ¿Quién es Ariel Vera? ¿Qué pasó? ¿Alguien decía algo? Dice una pregunta, esta no era la reunión de segundo electromecánica. No, mi joven, estoy trabajando con los del BI de electromecánica, es a las 6:15. Ah, ya, muchas gracias, Lice, Ya, perdón por la listo, listo, no interrupción. te olvides, ya. Listo, Chao, entonces. chicas. Ya, entonces estamos ahí, ¿no? Vamos con G de 25. Lo mismo, ya saben ustedes. Esto ya dominan. X reemplazan 25, acá 25. Y realizan las operaciones. Pueden hacer directamente si están trabajando con la calculadora. Entonces nos queda, realizando esta operación, la multiplicación 57,5. Acá no se olviden primero la potencia, 25 al cuadrado. Eso por 0,5 nos da la cantidad menos 2. Entonces G de 25 ya tenemos
14,25. ¿Ya? Entonces tenemos el valor de G. Ahora nos pide los mismos valores, pero derribando la función. Entonces primero hay que derribar, o más bien dicho, ya tenemos acá derribado, ¿no? Como quieran, acá ya tenemos derribado. Entonces reemplazamos igual en esta derribada el 20 y el 25, ¿ya? Entonces G', la derivada, cuando vale 20, igual reemplazamos acá 2,3 por 0,1x, es decir, 0,1 por 20, ¿ya? Entonces nos queda 2,3, 0,1 por 20, 2. Entonces nos queda G de 20, la derivada es 0,3. Ahora en la misma derivada reemplazamos ahora el número 25. Entonces igual, 2,301 por 25. Realizando las operaciones, nos queda G de 25, la derivada, más bien dicho, 0,2. Creo que ahí no hay ningún problema. Solamente reemplazar y leer bien que nos pide el valor en la función G y en la derivada de G, tanto cuando vale 20 como cuando X vale 25. ¿Ya? Vamos al literal D. ¿Qué dice? Interprete su respuesta del apartado C, es decir, lo que sacamos acá, ¿qué nos quiere decir? ¿Ya? Entonces, en ambos puntos la compañía es rentable. ¿Por qué? Cuando X 20, la derivada es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque miren, acá nos quedó 0,3, ¿no? Por eso es mayor que 0. Así que un mayor crecimiento de la producción hará que la compañía sea más rentable. Cuando X valía 20, la derivada nos dio un valor mayor que 0, por lo tanto, a mayor crecimiento de la producción, la compañía será más rentable. Ahora con la otra. Cuando X vale 25, ¿qué pasó con la derivada? Nos dio un número negativo, menos 0,2. Entonces, eso hay que interpretar. Entonces, cuando X es igual a 25, la tasa de cambio es menor que 0, es decir, un valor negativo. Por lo tanto, quiere decir que a menor crecimiento de la producción hará que la compañía sea menos rentable. Literal E, halla el valor de X cuando la derivada vale 0. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar cuando la derivada de G vale 0. Vamos a encontrar el valor X. ¿Ya? Entonces, en la derivada que teníamos en el paso anterior, ¿qué hacemos? En vez de este término, le ubicamos el número 0, porque dice cuando este valor es 0. O igualamos la derivada 0, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, igualamos la derivada 0, 0,2,3 menos 0,1x. Y tenemos una ecuación de primer grado, resolvemos. ¿Ya? Entonces, como está con menos, pasa al otro lado con más, el 2,3 queda acá. ¿Ya? Entonces, el 0,1, como está multiplicando a x, pasa a dividir. Y dividiendo 2,3 para 0,1, nos queda x vale 23. Ya tenemos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Se necesita extraer 23,000 toneladas de cobre para maximizar la ganancia de la compañía. ¿Sí? Entonces, me imagino que ustedes ya deben haber visto en la asignatura de emprendimiento, punto de equilibrio. Entonces, supongamos que esta es la curva. Entonces, aquí es el punto máximo de la ganancia o pérdida de la compañía. Entonces, en este caso, la compañía con este valor, 23 millones, es donde ellos pueden maximizar la ganancia. ¿Ya? Vamos al F. Determine G para este valor de X. Interprete este valor. Entonces, ahora vamos a calcular reemplazando lo que nos dio x23 en la función g de x. ¿Ya? Entonces, g de x en la primera función, no piden la derivada, ojo con eso,
Entonces tenemos 2x, 2,3, perdón, x por 0,05x cuadrado menos 2. En esa vamos a reemplazar el valor que nos dio anteriormente, el número 23. Reemplazando y realizando las operaciones respectivas, nos queda que g de 23 es igual a 14,5. Nos pide interpretar. Entonces, la máxima ganancia que puede obtener la compañía, como G representa la ganancia, ¿no? Y este es el punto máximo que puede extraer la compañía. No puede extraer más de 23,000 toneladas. Entonces, por lo tanto, como este es el máximo que puede explotar la compañía, entonces la máxima ganancia que obtiene la compañía es de 14,45 millones de dólares. Listo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Le dicen verde ese. A ver. Dime, ¿no se te escuchó? ¿Tienes problemas con el audio? No te escucho. Internet. Ya, listo. Entonces, si no hay preguntas, aquí están los dos ejercicios de tarea. ¿Similar? ¿Hagan alguna pregunta? ¿Cuál es el tema, Lisa, en el título en sí de esta clase? El título. Sí. A ver, ya te veo. Ya me olvidé yo también. Tasa de cambio, me parece. Tasas de cambio, ahí está. Razón de cambio, no tasa de cambio, razón de cambio. ¿Ya? Entonces igual, similar, ¿no? Entonces ahí el Dicen, literal ¿podría dice... cambiar el siguiente ejercicio, porfa? ¿Perdón? Podría cambiar el siguiente ejercicio. Son los dos deberes, ¿verdad? Sí, son dos ejercicios nomás. Ya. Ya, listo entonces, eso sería todo por hoy. Continuamos el día de mañana, si no hay dudas.